Retomamos entonces la programación de este Perú Energía Digital 2020 para hablar sobre la minería, este sector cuyo desempeño está directamente relacionado con la demanda en el sector eléctrico y por lo tanto vamos a hablar sobre energía y minería. ¿Quiénes van a ser los miembros de este panel en el que vamos a hablar precisamente de cómo se ven las perspectivas para el sector minero y por lo tanto para la demanda energética? Participarán Ricardo Arce, el gerente de energía y electricidad de Sociedad Minera Cerro Verde. Ricardo es ingeniero con más de 20 años de experiencia en minería, se ha desempeñado en diversas áreas del proceso como el mantenimiento, planeamiento, gerenciamiento de proyectos y de energía y electricidad. En el año 2010 fue asignado como gerente de proyecto para el área de energía y electricidad para la expansión de la unidad de producción de la Sociedad Minera Cerro Verde. Roque Benavides también participará en este panel, es presidente del directorio de Buenaventura. Estudió en la Universidad de Reading, completó el programa de desarrollo gerencial en Harvard Business School y el programa avanzado de gerencia de Templeton College, Universidad de Oxford. En 2017 recibió el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido investido con este título por la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo, la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrero de Cajamarca, entre otros. Ha sido presidente de la CONFIEP en 2 periodos, también ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. En el panel también participará Daniel Camac, Deputy Country Manager de Regulación de ENGIE. Ha sido viceministro de Energía en el Ministerio de Energía y Minas del Perú y gerente de regulación de generación y transmisión eléctrica de los INARMIN. Es ingeniero electricista y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió un máster en Administración de Negocios en ESAN y un doctorado en Ciencias en Brasil. También participará Fernando González, Head of Transmission Solutions LATAM y BU Head de Transmission Products and Systems para Colombia y Perú de Siemens Energy. Es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y ha realizado estudios de posgrado en ingeniería eléctrica. En sus más de 25 años de trayectoria profesional y más de 20 años dentro de Siemens, Fernando González ha dedicado la mayor parte de su carrera al sector de energía con enfoque en las áreas de transmisión y distribución, con asignaciones en países como Alemania, Colombia, Perú, Chile y Venezuela. Cierra el panel Diego Ortega, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American Perú. Abogado y bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, con una maestría en Derecho Corporativo de la Universidad de Duke. Tiene amplia trayectoria en el Perú y en el extranjero en el sector minero, habiendo asumido cargos ejecutivos de alta dirección en MMG, Goldfields, Río Tinto y actualmente desempeñándose como vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American para el Perú, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, COMEX y otras instituciones. El moderador, nuevamente, será el presidente del CODES, César Butrón. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, César. Adelante. ¿Sí puede prender su micro, por favor? Sí, claro, cómo no. Ahí te escuchamos perfectamente, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos directo al panel, ya estamos un poco retrasados, parece que es costumbre eso retrasarse, vamos a tratar de reponer eso. Bienvenidos a todos los panelistas, tenemos un panel muy variado, de representantes de empresas mineras, de suministradores de equipos y de suministradores de energía. Va a ser bien difícil hacer vamos a tener que compartir temas para que el panel funcione. Es clarísimo pues que la minería es el principal consumidor de electricidad en el Perú. Para dar un dato nada más, Cerro Verde, por ejemplo, tiene casi 600 megavatios de potencia instalada y de máxima demanda, y la ciudad de Arequipa está llegando a 130, para darles una idea del tamaño del consumo minero en el Perú. No son el 50%, son más o menos el 35%, porque en el Perú, entre clientes libres y regulados, es más o menos 50% libres, 50% regulados, pero de ese 50%, la porción grande es de la minería. Entonces, como este panel es sobre electricidad, energía y minería, digamos, vamos a salirnos un poco, los voy a sacar de foco a los representantes de las empresas mineras, para hablar un poco de electricidad, ¿no? Ellos normalmente tienen que enfrentar temas sociales, ambientales, etcétera. Y arranco con una pregunta relacionada justamente con eso. Y arranco con Roque Benavides, a quien ojalá podamos convencer de que se dedique a política, ¿no? Por supuesto lo apoyaríamos. Y la pregunta es general para los 3 representantes de empresas mineras. ¿Cómo ven ustedes, y vamos a hacer una precisión para cada uno de ellos, un matiz, empezando con Roque,
¿Cómo ven al sistema eléctrico interconectado? ¿Lo ven como algo confiable, maduro, les funciona? No, ya no se preocupan de la electricidad. Hay que recordar que hubo tiempos en que había apagones. Hay que, por ejemplo, la central térmica de Hilo, la de carbón, se construyó especialmente para que pudiera funcionar la refinería de Hilo, porque el sistema eléctrico peruano, el sistema interconectado, no daba para atender ese tipo de demandas. ¿Cómo ves, Roque, cómo has sentido el sistema eléctrico en toda tu experiencia de estos últimos años? Muchísimas gracias por esta oportunidad. No sé por qué comienzas conmigo y por qué me agredes con eso de quererme meter en política, pero bueno, acá estamos para enfrentarlo. Todos somos peruanos y todos queremos el bienestar de nuestro país. Yo acabo de terminar de leer la encíclica del Papa Fratelli Tutti, hermanos todos, y el Papa en un capítulo dice que todos los católicos y cristianos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de dar nuestra opinión y participar en política. Más allá de eso, no tengo ninguna pretensión de candidaturas, estimado César. Así que muchísimas gracias. Aprecio tu apoyo, por supuesto. No sé, yo puedo apoyarte a ti también. Así que podemos darnos apoyo mutuo. Yo quería decirte que desde el punto de vista minero, la situación ha cambiado pues muchísimo. Yo he trabajado más de 40 años en minería, y si es que diera también a conocer lo que yo escuchaba de mi padre antes de eso, pues teníamos que construir pequeñas hidroeléctricas y teníamos que depender puntualmente de ese suministro. Hoy día, con el sistema interconectado, realmente el Perú ha hecho un trabajo extraordinario. Tanto es así que comparamos muy favorablemente con el suministro de energía con otros países en América Latina y en el mundo. Hoy día la ventaja competitiva de la minería es tener energía barata, tener energía accesible, y nosotros, por supuesto, desde el sector minero apreciamos muchísimo eso. Yo creo que hay que rendir homenaje a aquellos ingenieros, a aquellos profesionales que han hecho ese esfuerzo. Damos casi por hecho que tenemos energía, y eso no es tan común en otros países del mundo. La minería consume más del 32% de la energía que se genera, y por lo tanto la minería también es responsable, en el buen sentido de la palabra, de que la industria eléctrica se haya desarrollado en nuestro país. Es un consumidor intensivo en energía, pero además la posibilidad de poner en valor esa hermandad del agua entre minería y agricultura, de poner en valor esos reservorios que se podrían construir y realmente utilizar el potencial que existe para generar mucho más energía hidroeléctrica, es enorme. Lo que tenemos utilizando hoy día, según algunos cálculos, es solamente el 7% de nuestro potencial. Podríamos generar muchísimo más energía hidroeléctrica, que es energía renovable, además de la energía solar, que por supuesto también es una alternativa. Así que nosotros vemos muy segura la energía que nos suministra la red nacional. Muchas gracias, Roque, muchas gracias. Ya tenemos un segundo punto de coincidencia. Nosotros también creemos que la energía hidroeléctrica sería lo ideal, es lo que el Perú debería desarrollar. Lamentablemente, pues hay condiciones de mercado que hacen que cada vez sea más difícil, tanto por los precios como por el tema social y ambiental, que eso será tema para conversar más adelante. Pero siguiendo con la pregunta y cambiando un poco de matiz, vamos con Diego Ortega, de Anglo American, para preguntarle, ellos cuando han desarrollado su proyecto, que ya vengo, a la hora de desarrollar, esto no es una pregunta técnica, sino, digamos, más de estrategia, ¿y cómo vieron el tema de suministro de energía? ¿Vieron como era un tema que había que atenderlo, que era difícil de conseguir, o era simplemente un tema que era un tema técnico a resolver, que era cuestión de diseñar, de dimensionar equipos y ya está? ¿Qué feeling es el que tuvieron al enfrentar el diseño del proyecto? Bueno, que Yabeco no olvidemos que es un proyecto que ha estado en estudio y ha estado en decisiones de inversión más de 15 años. Entonces, lo que dice Roque es correcto. Las preocupaciones que podíamos haber tenido hace 20 años o hace 18 años, cuando se daba la idea de desarrollar un gran proyecto como que Yabeco,
definitivamente no son las mismas como cuando se dio la factibilidad y después la aprobación en el 2018 para ir adelante con la construcción, cuando definitivamente vemos un sistema interconectado mucho más sólido del que podía haber ocurrido hace 20 años. En el caso específico de Quellaveco, yo creo que el sistema eléctrico nacional sí cumple con las características necesarias para la operación, pero sí hemos identificado algunas contingencias en componentes del sistema sur, pensando en la zona sur, y yo sí creo que hace necesario reforzar las redes en esa zona. Entonces, te pongo un ejemplo, César. Hay un proyecto de ampliación de la transformación de la subestación Montalvo, por ejemplo, que es tan crítica. Estamos viendo que se vienen 2, 3 proyectos sumamente importantes en el sur, y yo creo que aquí hay una oportunidad. El proyecto está bien definido, es un segundo transformador y es un enlace en 220 de Montalvo a Moquegua, que nos va a dar ese reforzamiento del sistema eléctrico, te da la confiabilidad, por ejemplo, nos permite hacer un buen mantenimiento y facilita el mantenimiento de equipos eléctricos en este corredor. Entonces, yo confío mucho en viendo a largo plazo, y me imagino, César, que vamos también a tener la oportunidad de conversar sobre lo que se viene a futuro y cómo las empresas mineras están viendo una serie de oportunidades de asociatividad y de buscar iniciativas junto con las empresas de energía. Y acá quiero resaltar, por ejemplo, los esfuerzos que hacen no solo a nivel de Perú, sino a nivel mundial, Anglo American con Engie, por ejemplo, para identificar energías renovables. Pero regresando a tu pregunta, y sobre lo que podemos conversar más adelante, pero regresando a tu pregunta, vemos un sistema bastante sólido, pero sí, como usuarios identificamos estas oportunidades de mejora, que lo único que van a hacer es dar esa confiabilidad y asegurar y facilitar y seguir desarrollando esa competitividad que hoy día tenemos en el país. Ok, muchas gracias. Y bueno, gracias por abrirme la puerta al tema un poco más técnico, porque la siguiente pregunta pensaba para Ricardo era, siendo el más grande consumidor y evidentemente tienen, bueno, digamos, la seguridad como posibilidad de suministro sí está, pero efectivamente hay temas técnicos que se van presentando, ¿no es cierto? Temas de caídas de tensión, que cada vez los equipos mineros son más grandes y sofisticados y son mucho más sensibles a la calidad. Entonces, digamos, ya no hay tanto problema como temer apagones, que sí, hace unos pocos años teníamos apagones totales, colapsos totales de todo el sur, pero sí pareciera que hay temas de calidad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves, Ricardo, desde el punto de vista justamente de la zona sur, que tiene varias cosas por ver todavía? Sí, gracias, César. Primero que nada, agradecer a los organizadores por la invitación. Y bueno, efectivamente, coincido mucho con Roque, con Diego. A lo largo de estos últimos años hemos evidenciado que el sistema interconectado ha sufrido cambios para bien en comparación con años pasados, ¿no? Hablemos de los últimos 10 años, que me parece que han sido muy buenos y con buenas proyecciones para el área sur. Y creo que ahí un poquito el COES, y para ponerle estrellita ahí y su check, creo que ha tenido un rol muy relevante, ¿no? Y por ejemplo, hablando, como lo repito, hace 10 años, por ejemplo, las 2 líneas de 500 kV que llegaban del centro a sur, creo que han ayudado bastante para que podamos tener un sistema al menos más confiable y más robusto en esa parte, ¿no? Como bien has dicho, César, en nuestro caso específico, Cerro Verde es una de las demandas, es la demanda más grande del país, y es por eso que nos ha obligado también a tener un sistema bien robusto, ¿no? Tenemos alimentaciones desde 3 puntos de suministro, en 138, en 220 y en 500 kV, y eso también nos da cierta flexibilidad para poder un poco mitigar, como tú bien decías, a veces algún tema que pueda acontecer en el tema de confiabilidad de suministro, ¿no? Creo que es muy relevante y creo que sí ha sido en los últimos años un cambio para bien, y obviamente eso también garantiza que los nuevos proyectos y las operaciones que están trabajando actualmente gocen también de esos beneficios, ¿no? Contribuyendo también obviamente al tema de congestión en la transmisión, que también íbamos en algún momento a ser impactados antes, pero creo que al final, y resumiendo, sí hemos visto una mejora sustancial, ¿no?
Respecto a la calidad y a la pregunta específica, sí es cierto, tenemos equipos que son muy sensibles a las variaciones de tensión. Sin embargo, creo que por la envergadura que tenemos y este tipo de proyectos, ya intrínsecamente los equipos vienen con bastantes protecciones que hacen obviamente que tengamos un respaldo en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí, el tema ha mejorado bastante. Siempre hay oportunidades quizás por el lado de 500 y el lado de la costa, creo que ya está bien. Por el lado 220 o lo que comentaba Diego, de repente más al sur por el lado de Montalvo, pero yo creo que vamos en buen camino y por ahora creo que estamos conformes con el desempeño. Ok, muchas gracias, Ricardo. Bueno, sí vale la pena comentarles que efectivamente un tema es la generación, ¿no es cierto?, que está en gran discusión, etcétera, y otro tema es la transmisión. Y nosotros pensábamos que el tema de la transmisión estaba ya resuelto, está regulatoriamente resuelto, porque hay un plan de transmisión que si se ejecuta a tiempo no debería haber problemas. Pero lo que estamos viendo es que el lanzamiento de las licitaciones para la entrega en concesión de las líneas y subestaciones que se planifican, se está teniendo retrasos de hasta 3 años, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es un tema que enfrentamos, porque no hay plan que sirva si llega 3 años tarde después de lo previsto, ¿no? Y eso va a empezar a afectar claramente a los grandes consumidores. Y justamente siguiendo con el tema de la transmisión, y dado que Fernando justo eres el Head of Transmission Solutions de Siemens, ahí te quería preguntar, ¿cómo ves tú el tema? ¿Qué te piden tus clientes desde el punto de vista de equipamientos? ¿Qué problemática percibes tú de los clientes mineros respecto del sistema interconectado, respecto del sistema de transmisión, respecto de la calidad de servicio? Gracias, César. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Mira, no, desde el punto de vista de la transmisión, lo que nosotros estamos viendo en el mercado y como ya mencionaban, el sistema es bastante sólido. Hoy en día creo que el foco y el eje que tenemos que trabajar es temas de confiabilidad y disponibilidad. Tenemos varias solicitudes para refuerzos de nodos críticos en el sistema. Tenemos temas para estabilidad de la red que es importante que se puedan tomar en cuenta en los proyectos. Ya el plan de transmisión, como tú bien mencionas, de largo plazo que se tiene en el gobierno, cubre buena parte de esos temas de estabilidad, pero de todas maneras hay refuerzos puntuales en la red que estamos viendo que o que nos generan un gran reto de cara al futuro. Hay compensaciones que se tienen que hacer para evitar sobretensiones y para evitar daños en los sistemas. Hay temas de estabilidad transitoria que deben ser solucionados, y eso, digamos, al día de hoy es uno de los principales retos desde mi punto de vista que nos ha generado el tema de transmisión en el Perú. Por lo demás, creo que, como bien dicen, estamos cubiertos desde el punto de vista de capacidad, pero hay que trabajar en temas de confiabilidad. Yo creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, pero creo que tenemos que ir un paso más allá y poder acelerar, como también tú bien dices, los procesos que hacen que esa confiabilidad y esa disponibilidad del sistema se garanticen de cara al futuro, no solamente para las cargas actuales, sino previendo obviamente los incrementos o ampliaciones de las cargas de cara al futuro o las nuevas inversiones que están planeadas en el Perú. Ese yo creo que es el punto más importante en el sistema al día de hoy. Bien, muchas gracias. Y Daniel, perdona que alguien tenía que ser último, pero los últimos serán los primeros. Como generador, ya mencionaron a Engie con asociaciones, con determinadas mineras, ¿cómo percibes tú? ¿Tus clientes se quejan del sistema o se quejan de tu parte comercial? ¿De qué se quejan más? ¿Cómo percibes el sentimiento de los clientes hacia el sistema interconectado nacional? Sí, buenas tardes con todos, muchas gracias y un saludo a todos los que están asistiendo y también a los panelistas. Mira, en principio comentar, quizás recordar un poco, Engie nace pues justamente muy relacionado con el sector minería. Engie inicia sus operaciones con los activos de generación hace 23 años de Sauder, ¿no? Que en la época se utilizaban combustibles líquidos, y como tú señalas, el crecimiento nos llevó a instalar una planta carbón el año 2000 porque era la única opción. Camisea estaba demorado 20 años que no salía,
¿no? Y después vino Camisea y nosotros también tuvimos que renovar nuestro parque de generación. Hoy día tenemos 1000 megavatios utilizando gas natural en la zona de Chilca, y cada vez fuimos transitando, digamos, al uso de un combustible más limpio, ¿no? En la medida que también los recursos del país se hayan puesto en valor. Hemos ya, por ejemplo, cerrado esas plantas de diésel con la que iniciamos hace 23 años y la hemos reemplazado por una planta solar en Moquegua, ¿no? La planta Intipampa. Ahora hemos anunciado el cierre de esta planta de carbón el año 2022 y reemplazarla por una planta eólica. Y todo eso tiene un fin, ¿no? O sea, tiene justamente, lo primero que hacemos es demostrar con el ejemplo esta transición a una economía de carbono más neutral, y lo que ahora estamos haciendo es justamente principalmente con clientes del sector minería, también ayudarlos a ellos a esa transición, ¿no? Y eso tiene que ver primero con un tema de confiabilidad, que es lo que se ha hablado un poco, en el sentido de que, si bien es cierto, tenemos 3 zonas eléctricas muy, digamos, marcadas, que es el norte, centro y sur, y como todo sistema en cualquier parte del mundo, tiene que tener su propia autonomía de generación. O sea, el sistema sur no puede depender de líneas de transmisión para su autoabastecimiento, para el crecimiento, digamos, para abastecer el crecimiento de todo el desarrollo minero futuro, inclusive que se va a hacer ahí, ¿no? O sea, las líneas tienen su limitación. Tú bien sabes, César, que se ha construido líneas de 500 kV, ojalá se hubieran hecho de 750, ¿no? Pero ahora ya no hay mucho más espacio para construir más líneas de transmisión. Entonces, si no hay una solución robusta, confiable, que te dé generación las 24 horas del día, sin duda vamos a correr los riesgos de volver a utilizar diésel, cosa que no debería ocurrir de ninguna manera, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer factor. Creo que las compañías mineras, para nosotros hemos podido identificar que lo primero es confiabilidad de suministro para sus operaciones de 24 horas. El segundo aspecto tiene que ver con la utilización, obviamente, de eficiencia energética y la utilización de energías renovables para intentar, digamos, en la medida de lo posible, cambiar todas las operaciones que hoy lo tienen con diésel, que no es solamente en algunos casos podría ser el suministro eléctrico, sino el transporte concentrados, el carguío y acarreo del mineral, el transporte de personal. Entonces, o inclusive el mismo uso, por ejemplo, de explosivos o de otros insumos que son generados con energía que genera muchas emisiones de CO2. Entonces, hoy día sí nosotros estamos muy preocupados y generamos espacio, generamos propuestas, generamos soluciones para, obviamente, ayudar, digamos, a estas operaciones mineras a transitar a una economía de carbono neutral, ¿no? Y esperamos, digamos, lograrlo con muchos de ellos en los próximos años. Tenemos proyectos concretos a nivel mundial, que estamos trabajando de la mano con compañías globales también, y fundamentalmente, por ejemplo, viendo el tema del hidrógeno, ¿no? Nosotros creemos que el hidrógeno es una solución en el largo plazo, ¿no? Para justamente depender del uso del diésel en muchas de las operaciones, digamos, de los procesos mineros. Y quizás después puedo dar algunos ejemplos concretos de lo que estamos trabajando en este campo con empresas que no solamente operan en otras partes del mundo, sino que están aquí presentes en el Perú, ¿no? Y que se puede aplicar justamente a ese beneficio, de tal manera de producir finalmente un cobre o cualquiera de los minerales con todas tus operaciones que provienen del uso eficiente y con las menores mitigaciones de CO2, sin duda, ¿no? Ok, muchas gracias, Daniel. Creo que podemos volver más adelante con el tema del hidrógeno, conversando con nuestros empresarios mineros. Pero ahora, pues acabó el recreo, empiezan las preguntas difíciles. Estas eran las suaves. A ver, ya han descrito varios de ustedes que hay un problema, especialmente en el sur, y que se puede replicar en el norte según se vuelva a retomar el desarrollo minero en el norte. Y es que empieza a crecer la demanda en los dos extremos del país y la generación sigue concentrada en el centro y no se instala nueva generación al sur. Esa es una preocupación fundamental de todos. Entonces, para eso, encima, lo que tenemos es incertidumbre, porque empezando por el sur,
si se hace o no, si se lleva gas o no al sur, no le voy a poner nombre porque puede ir por barco, puede ser el CIF, puede ser varias cosas. Si se lleva o no gas al sur es decisivo, porque si llega el gas para cierta fecha, las dos plantas del nodo energético se convierten a gas y seguimos teniendo un suministro de energía confiable y estable. Y si no llega, entonces tienen que entrar renovables, porque las hidroeléctricas no llegan. Hemos visto la geotérmica, que la anterior presentación va a demorar 7 años, puede demorar 7 años, no llegaría tampoco a tiempo. Entonces, hay una situación compleja y que puede afectar, repito, también en la misma medida exactamente al norte si se retoma el desarrollo minero en el norte. Pero paso previo a esto es ver si realmente va a haber demanda minera, ¿no? Porque de eso dependerá todo. Pues si hay demanda, hay que ver la forma de llevar más líneas. Parece que no es muy razonable seguir creciendo con líneas. Entonces, conseguir generación, etcétera. Y ese paso previo es el que quería yo preguntarles. Nosotros, y como operador, vemos constantemente, recibimos información directa de los agentes, de los mineros, para hacer el plan de transmisión. Y simultáneamente vemos que en las presentaciones del Ministerio de Energía y Minas, del área de minas, siempre hay unas cifras bien altas, de varios miles de millones en inversiones y una lista muy grande de proyectos, ¿no? Y siempre se habla del enorme potencial minero y el enorme potencial minero, pero la verdad es que cuando nosotros vamos a cotejar para ver lo que viene concretamente, no encontramos nada relevante en los siguientes 5 años, más de lo que ya está en pleno proceso en este momento, ¿no? Y sabemos, y ustedes lo saben mejor que nosotros, los proyectos mineros demoran de 3 a 4 o de repente 5 años desde que empiezan a construir hasta que empiezan a consumir energía en su demanda total. Entonces, yo ahí quería preguntarles, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es la realidad? O sea, estas proyecciones, este potencial que tanto queremos todos que se desarrolle, bueno, todos los que nos interesa que el Perú se desarrolle, ¿es verdadero así? ¿Es factible o es bastante menos? Porque de eso va a depender muchas decisiones del sector de energía. Y siguiendo el orden, empezamos por Roque. El más ignorante en energía y terminamos con el más conocedor, que es Daniel Cámac. Así ya he notado que ese es el orden. Muchas gracias. No, yo sí creo que hay un gran potencial. Creo que hay un gran potencial. En esta época de cuarentena medieval me ha tocado dar muchísimas charlas a las universidades, a gente que estaba preocupada por la economía. Y la verdad es que en el sur tenemos, por supuesto, que Quellaveco, que va a consumir mucha energía, pero tenemos Pampa del Pongo, Zafranal, tenemos Mina Justa, tenemos nuestro proyecto de San Gabriel, que está en Moquegua, y en el norte tenemos Michiquillay, tenemos Galeno, tenemos Conga, tenemos los sulfuros de Yanacocha, Tantahuatay, La Zanja, tenemos la granja que está en manos de Río Tinto, y tenemos también, por supuesto, Cañariaco, en el departamento de Lambayeque. Esos proyectos representan 40.000 millones de dólares. Según el Ministerio de Energía y Minas, hay 70.000 millones de dólares, que son una lista larga, pero todos estos yacimientos son conocidos, César, se han explorado, y si no salen más rápido es porque hay falta de decisión. Por supuesto, no he mencionado Tía María, que también es un proyecto que debería salir mucho más rápido. Yo sí creo que hay un gran potencial, y fíjate qué interesante, la mayoría de estos son proyectos de cobre, que van a tener que ver con el desarrollo energético del mundo, porque los carros eléctricos van a consumir más cobre. Tenemos la posibilidad de producir ese cobre que tanto va a necesitar. Hoy día el precio del cobre ha subido de precio aún más de lo que había subido. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda, y eso hay que tenerlo muy presente. Yo sí creo que hay el potencial para el consumo de esa energía y que tenemos que estar preparados. Eso no le quita que algunos yacimientos tengamos energía más cercana, quién sabe que no dependa 100% de la red interconectada, pero definitivamente la energía del Perú debe ser pues para todos los proyectos, y eso es lo que vamos a consumir, y la minería va a seguir consumiendo por encima, yo diría, del 30-35% de la energía que se produce en el Perú.
Roque, pero permíteme repreguntarte, efectivamente todos estamos de acuerdo que sí hay ese potencial, pero ¿cuánto de eso se va a concretar realmente en los siguientes 5 o 10 años? No Bueno, parece que dadas las condiciones hubiera esa posibilidad. Mina Justa comienza a operar a fines de año, que Yabeco está en plena construcción. Un absurdo haber paralizado en esta cuarentena medieval. No quiero estar criticando al gobierno y al ministro de Salud que nos puso en la dicotomía entre salud y economía, que es un absurdo. En San Gabriel ya estamos en el proceso, y yo sé que es un proyecto mucho más chico, pero ese sí depende de Buenaventura. Yo sé que estamos avanzando y yo sé que toman tiempo, pero también toma tiempo la construcción de las líneas de alta tensión, también toma tiempo tener las servidumbres de paso. Yo creo que tenemos que ir trabajando, midiendo, por supuesto, cómo se van desarrollando los proyectos. Vámonos con todo optimismo y, por supuesto, con todo realismo. Claro que sí. Diego, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas, ¿no? Anglo American es un claro ejemplo de decisión, de ir adelante con inversión, en donde yo creo que hay 3 elementos que tenemos que observar y que puede permitir un alineamiento desde el escenario político, el escenario social y el escenario económico. El primero es predictibilidad. Y yo voy a hacer una inversión de largo plazo, tengo que asegurar y tengo que ver qué tanta predictibilidad tengo. Entonces, desde los componentes que necesito para desarrollar la inversión minera hasta los elementos de un marco regulatorio. Yo creo que tanto en el sector minero como en el sector eléctrico buscan predictibilidad. Entonces, tenemos que buscar un marco legal que, por ejemplo, incentive la energía renovable. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que no tenemos que ver la energía solo pensando en el crecimiento minero, sino cómo la empresa minera sí puede desarrollar esa ampliación de frontera eléctrica que a la vez va a traer desarrollo y que a la vez va a poder traer ampliación de frontera agrícola, por ejemplo. Nosotros tenemos un caso muy puntual que es el de Chilota Chincunes, donde nuestra ampliación de frontera eléctrica está permitiendo el bombeo, dar toda la energía para el bombeo de agua que permita la ampliación de frontera agrícola en beneficio de más de 10.000 familias. Entonces, ese es un claro ejemplo que tenemos que integrar y que a nosotros nos da muchísimo optimismo de que otros proyectos tienen que seguir un poco en esa misma línea. El segundo es competitividad. Sabemos perfectamente como empresas mineras que a nivel de temas de energía es competitivo el país, mucho más competitivo que está haciendo Engie en estas plantas fotovoltaicas. Pero el tercer tema es oportunidad. Si nosotros vemos qué está pasando, cuáles son las oportunidades para desarrollar inversión minera, estamos viendo cómo, por ejemplo, nuestro principal mercado, China, ha tomado una decisión de desarrollar, de crecer, ha tomado una decisión de invertir en infraestructura y tiene una proyección de más de 8% de crecimiento para el 2021 y 5.5% los siguientes 5 años. ¿Qué necesitamos ahí? Definitivamente ahí está la oportunidad. Entonces, yo creo que sí podemos identificar la integración de estos 3 elementos con una visión de país, no necesariamente con división, con una visión demasiado aislada de lo que es realmente las oportunidades, la competitividad y la predictibilidad que tiene el país. Ok, muchas gracias. Y bueno, nos adelantaste un tema que venía a continuación, pero ya lo integro para Ricardo. Sí, recuerdo que en los tiempos en que había escasez y que las líneas salía, la única línea que había salía de servicio, venían los empresarios mineros del sur especialmente, y de hecho Alcoes, a reclamar por los apagones, con toda y justa razón. Y entonces algunos de ellos le decíamos, oye, pero si tú, en ese momento estábamos en el ciclo de precios altos de minerales. Entonces estaban en muy buena posición. Y les decíamos, no está ninguno acá presente, por si acaso no se sientan aludidos,
Pero tú, si tienes tanta capacidad, ¿por qué no inviertes? Si ahorita, o sea, el marco regulatorio peruano en ese tiempo no funcionaba para invertir en generación. ¿Y por qué no invierten ustedes? O sea, saquen un sencillo del bolsillo y hagan sus centrales para atenderse a sí mismos y de paso darle seguridad al sistema. Y en ese tiempo nos contestaban, bueno, primero zapatero a tus zapatos, no queremos meternos en un negocio que no es nuestro. Pero yo decía, pero lo pueden tercerizar, lo pueden entregar a alguien. Pero segundo, digamos, había un tema de oportunidad, ¿no? Porque es conocido que hay ciclos, pues, en el sector eléctrico. Hay veces de precios altos, hay veces de escasez, abundancia, precios bajos. Entonces, como que siempre querían estar cerca no hacer inversiones de ese tipo de largo plazo, porque los precios de la electricidad podían variar y podían tener del sistema más barato que aquello que les costaría en lo que invirtieron en generación. No sé si ese paradigma sigue todavía, Ricardo, no sé si quieres comentar sobre el tema, sigue todavía, o ya, por lo que he escuchado también de Diego, parece ser que ya estarían pensando en invertir en su propia generación y de paso, y no solo por razones de suministro eléctrico únicamente, sino también ya por otro tipo de visión, y podemos volver a cualquiera de ustedes si quiere agregar sobre esto, que es por una necesidad de reducir la huella de carbono, por una necesidad de cumplir con estándares internacionales, ese tipo de cosas que no se mide directamente el precio de la electricidad, pero se mide en otros parámetros. Eso podría ser que esté cambiando y las mineras estarían, perdón Roque, las empresas mineras, los empresarios mineros estarían pensando ya en realizar inversiones en generación propias o ponerlas a disposición del sistema. ¿Cómo ves ese tema, Ricardo? Sí, un poquito para retomar el tema anterior y quería puntualizar algo. Bien es cierto, hay proyecciones de inversión en el país y obviamente hay que tener muy en cuenta lo que ha pasado por la pandemia, que sí obviamente ha causado un efecto y ya lo dijo también el Ministerio de Energía y Minas. Las inversiones para este año se han reducido en 22% respecto al año pasado, ¿no? Pero y también está el tema de la nueva normalidad, ¿no? Existen muchas empresas que están haciendo grandes esfuerzos para tratar de adecuarse a este nuevo cambio que se viene con nuevos procesos, nuevos procedimientos y obviamente esto toma un tiempo, pero nosotros creemos que de repente y lo más adecuado es que siempre exista una coyuntura donde los distintos actores del sector puedan trabajar de la mano, ¿no? Pensamos que el Ministerio de Energía y Minas debería liderar este tema y obviamente también dentro de un marco regulatorio competitivo, ¿no? Sabemos y creo que todo el mundo ya está completamente de acuerdo que tenemos que darles una solución global al sector energía también, al sector eléctrico, y obviamente también eso hace que las inversiones se puedan desarrollar con mayor facilidad, ¿no? Como lo comentaba también Diego, una estabilidad también eso es un buen índice para una inversión, ¿no? Y creo que a eso deberíamos apuntar. Debemos dar una solución global y no estar aplicando medidas, digamos, para mitigar cosas que vayan apareciendo, ¿no? El ministerio lo hacía muy bien, convocó a este comité multidisciplinario donde se participaba y creo que la mayoría de los agentes estuvieron participando en el tema y creo que estaba dando buenos resultados. No sé cómo estará eso, pero creo que sería bueno retomarlo para ver este tema. Sobre el tema específico que comentas, César, y la consulta sobre la inversión en energía, en generación propia o algún proyecto de generación, yo creo que sí es algo que está en el mapa de todos. Nosotros particularmente sí lo tomamos y estamos analizando alternativas y qué opciones se pueden dar. Sabemos también que el precio también es algo que también es un índice que nos va diciendo cómo va el tema y obviamente las necesidades de cada empresa son distintas. Hay que evaluar todo un marco desde el punto de vista de costos, no sé, temas de permisologías, etcétera, que se tengan que ver. Es toda una coyuntura que hay que analizar. Pero creo que es algo que sí es factible y creo que muchas empresas mineras
están analizando, y específicamente quizás por el tema de renovables, vemos una tendencia de que muchas empresas ya están optando y volteando un poco la mirada para ver y analizar qué opciones se pueden tener al respecto, ¿no? Cada solución va a depender obviamente de las necesidades de cada empresa, la ubicación también del asiento minero o del proceso es muy relevante para ver qué tipo de energía renovable también se puede utilizar. En algunos casos será hidro, solar, eólica, la que aplique, pero yo creo que sí es algo que vemos que sí está cambiando, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en el caso específico de Cerro Verde, a nivel corporativo ya tenemos directivas específicas sobre el tema de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, tenemos una meta de reducir en 15% al 2030 sobre cada tonelada producida de cobre, el cátodo de cobre. Entonces, sí, a nivel corporativo tenemos directivas y sí se están analizando muchas opciones, pero obviamente es un tema que hay que analizarlo en global, ¿no? Por ahora, como sabemos, tenemos una sobreoferta de generación. El tema de precios y buenos precios que se tienen actualmente es algo coyuntural, no va a ser eterno, pero también por otro lado sabemos que esto no va a durar, quizás en las primeras proyecciones que nos daba inclusive el COES al 2024, y vamos a tener costos altos o elevados de energía en el sur. Sin embargo, creo que con la pandemia esto de repente se haya atrasado de repente un año más, no sabemos, pero el hecho es que sí, esto va a terminar, ¿no? Entonces vemos con mucha preocupación ese tema, ya sea el gasoducto o el gas o cualquier alternativa que pueda dar una generación eficiente en el sur, creo que va a ser determinante, ¿no? Esos precios elevados de energía creo que no son sostenibles para un proceso productivo por los costos operativos, ¿no? Tenemos el nodo energético que está esperando obviamente el gas, pero al final la alternativa que se opte creo que debería implementarse y apuntar a eso, ¿no? Ya nos queda muy poco tiempo y esa realmente es una preocupación. Gracias Ricardo, aprovecho para preguntarte, justamente ya que has tocado el tema, y te pongo el siguiente escenario, ¿no? Este gobierno va a estar muy difícil que logre hacer algo respecto del gasoducto o del gas, aunque lo diga, ¿no? No es que no querramos que lo haga, pero es por probabilidades. Entonces, ¿y qué pasa si el siguiente gobierno, mientras se sienta, se ubica, pasa su curva de aprendizaje, no decide nada, sigue pasando el tiempo y sigue la incertidumbre? Y entonces, lo que acabas de decir y que también lo mencioné antes, se empieza a acabar la reserva eficiente, se empieza a acabar la energía barata y de pronto nos quedamos solo con el diésel, ¿no? Y las generadoras necesitan pues un marco regulatorio que les brinde seguridad para hacer inversiones, y ese marco no se da por diversas razones. Las industrias mineras, los empresarios mineros, y la pregunta va para todos, pues la siguiente ronda, ¿no? ¿Estarían dispuestos a tomar cartas en el asunto directamente e invertir rápidamente para cubrir evitar llegar a ese problema de despachar con diésel, o es algo que todavía recién están viendo? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Evidentemente, para hacer este tipo de inversiones se necesita no solo una señal y una decisión, digamos, de un momento a otro, ¿no? Lo tenemos mapeado, sí es cierto, tenemos mucha preocupación, como lo dije, pero estamos tratando un poco adelantándonos a esto de buscar alternativas con generación propia que pueda de alguna forma, si es que se da el caso de tratar de apalear un poco esto, ¿no? Pero yo creo que al final debemos empujar todos para que se tome una decisión al respecto, ¿no? Creo que es lo único que actualmente nos puede dar, digamos, una verdadera, digamos, señal de dónde vamos a llegar. Probablemente existan empresas que puedan tomar alguna decisión puntual, pero creo que al final no es lo que beneficia a todos, ¿no? Y lo que se busca aquí es un beneficio de todo el sistema, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, yo creo que a eso debemos apuntar, debemos trabajar nuevamente como lo estábamos haciendo, vuelvo a repetir, en este comité multidisciplinario, dando alternativas y empujando para que esto se dé, ¿no? Ok, muchas gracias. Yo de hecho quisiera pedirles a Roque y a Diego que respondan a la misma pregunta, pero en la siguiente ronda, para no dejar offside a Daniel y a Fernando.
pero no se olviden. Fernando, tú no solamente ves el Perú, ¿no es cierto? En tu responsabilidad ves varios países de Latinoamérica. ¿Cómo estás viendo estas mismas preguntas en el entorno que tú ves? Los proyectos mineros están también teniendo estos retrasos, se está desarrollando la minería a más velocidad en otros países que en el Perú porque han hecho algo mejor. ¿Cómo están sus suministros eléctricos? ¿Están bien? De hecho, sabemos que en precio estamos bastante bien comparados con la mayoría de los vecinos, ¿no? Pero te preguntaba por esto, ¿el desarrollo se está concretando igual y si están enfrentando problemas con el sistema eléctrico? Sí, César. Bueno, en general en los diferentes países y aquí en Latinoamérica el caso más importante que tenemos, aparte del Perú, por supuesto, es Chile. Yo creo que hay proyectos que se vienen ejecutando, hay proyectos, los tiempos de maduración de un proyecto para la toma de decisiones de un proyecto minero son bastante largos, los temas ambientales son un tema no menor que hay que validar, por lo tanto son procesos que no es decidir de hoy para mañana que lo ejecuto y tengo toda la disponibilidad del servicio. No obstante, lo que sí vemos es que sí puntualmente, por ejemplo, en Chile se está avanzando quizás un poco más rápido en la definición de proyectos mineros futuros, pero adicionalmente, tomando tu pregunta anterior, lo que estamos viendo en el mercado en Chile y en otros países es que las empresas están buscando, digamos, costos de energía mucho más económicos, pero y más eficientes en algunos casos, pero que no dependen de la inversión propia de la empresa. Hay formas de eliminar la huella de carbono, por supuesto, de reducir la huella de carbono. Hay formas de hacer la decarbonización de los procesos. Y ahí el apoyo de empresas, en el caso puntual de Engie, por ejemplo, que está en este panel, Daniel, pues son importantísimos porque Engie está ofreciéndole ya a las empresas por un lado, los costos económicos de la energía, pero por otro lado, de fuentes alternativas y de fuentes medioambientalmente limpias y sustentables de cara al futuro. Es decir, con eso también se está avanzando de una forma muy importante en la minería o en la industria minera, a lo que podría llamarse también la minería verde de cara al futuro. Esos temas son importantes. No vemos mucha inversión, para ser honestos, de las empresas de manera directa en proyectos de generación o para el autoabastecimiento de la energía, que lo que vemos son proyectos pilotos o proyectos pequeños que me permiten a mí compensar de una manera muy puntual, muy particular, los proyectos o las necesidades para algunos procesos específicos o en una potencia muy reducida, digamos, de lo que es el consumo de la mina. Pero por el contrario, lo que sí estamos viendo es que sí se está migrando a que las empresas que se dedican a la generación de energía, caso nuevamente como lo es Engie o las empresas generadoras, están buscando con unos precios muy competitivos de cara al futuro y con acuerdos de largo plazo, costos muy competitivos y con fuentes de generación o fuentes renovables que le permiten también a todas las empresas poder migrar hacia esa decarbonización y hacia esa reducción de la huella de carbono en el sector. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí también se está apalancando, que también ya algunos lo mencionaron, es el uso del hidrógeno o la generación de hidrógeno para poder también mitigar parte de esos temas, no necesariamente para la generación, pero sí para procesos, transporte en el sector minero. Esos son, digamos, de las tendencias que estamos viendo en el mercado y puntualmente en países mineros como lo de Chile, en este caso en Sudamérica. Ok, muchas gracias. Daniel, el premio Consuelo por ser último es que de todos los temas lanzados puedes escoger el que quieras comentar al respecto. No, la verdad que me gustaría comentar un poco de todo, pero no, muy breve. Primero, yo creo que has introducido el tema del gasoducto, creo que fue Ricardo, pero creo que eso es importante, ¿no? Y tiene que ver con el concepto inicial que mencionaba de seguridad de suministro de cada zona. Entonces, en el plazo, digamos, más corto, lo que demore la implementación del gasoducto, sin duda el gas natural es la opción para dar esa seguridad y además, sobre todo, para introducir más energía renovable, porque el Perú puede hacer algo de lo que muchos países anhelan, ¿no? Tener justamente su producción de energía eléctrica basado en gas natural, que es el combustible fósil de menos emisiones
y la mayor penetración de energías renovables, ¿no? Y dar, digamos, ese suministro hacia los clientes. Y eso lo podemos lograr en el sur del país, ¿no? Entonces, no perdamos de vista, además de que el gas natural no solamente se requiere, si bien es un panel de minería y necesita el suministro de energía eléctrica, pero el gas natural lo necesita toda la zona sur. Y no perdamos de vista para el uso vehicular, para el uso domiciliario. Entonces, y la generación es el gran motor de eso. Y si no hay la demanda minera, no, digamos, termina no haciéndose nada, ¿no? Creo que es importante entender eso, ¿no? O sea, nace la necesidad de la industria minera, el generador pone la infraestructura, pero si está basada en gas natural, tú necesitas pagar todas esas grandes economías de escala que tiene la infraestructura de transporte y de distribución de gas natural. Todos sabemos de que esa infraestructura hoy día, por ejemplo, del gas que llega de Camisea hasta Lima y el gas que se distribuye en Lima, los generadores a gas natural pagamos el 50% de toda esa infraestructura para que el gas vehicular y el gas domiciliario sea accesible a la sociedad, ¿no? Entonces, lo mismo tiene que ser para el sur, ¿no? Y sin perder de vista, digamos, todo el tema de la energía renovable. Por otro lado, mencionaste también un poco el tema de la posibilidad de la autogeneración en gran escala, porque una cosa es tener autogeneraciones para abastecer ciertas necesidades dentro del propio consumo de la industria minera, pero el pensar en autoabastecerse y digamos, tratar de desligarse del sistema interconectado, eso es algo que no debe pasar por la cabeza de nadie, ¿no? El sistema interconectado es la confiabilidad de toda la generación que te va a dar. Entonces, si uno quiere salirse de ese confort, ¿quién va a pagar todo el sistema interconectado? Hay que tener siempre mucho cuidado, hay que ver siempre todas las aristas, ¿no? Y además el segmento de generación es un segmento en competencia, y eso es lo que a algunos competidores no les gusta, ¿no? O sea, en un mercado en competencia, si haces las cosas mal, efectivamente te puede ir bien o te puede ir mal, pero tienes que saber que tú tomas ese riesgo cuando interactúas en un mercado. Y cuando estás en un mercado de sobreoferta, como se ha mencionado, si uno no adecua sus esquemas, no es capaz de reducir precios, o sea, te quedas sin contratos. Y eso no puede motivar a que hayan, pues, cambiar, digamos, todo este marco regulatorio que, como lo mencionó también Roque al inicio, ¿cuánta inversión se ha hecho desde la ley de concesión del 92 a la fecha? Y hemos pasado por un momento en los años 90 donde los costos marginales llegaban a ser $250, y tú te acuerdas muy bien, César, porque faltaba generación. Y después todas las proyecciones del ministerio, de los INERMIN, las tuyas, del COES, todos decían de que muchos de estos proyectos mineros iban a estar antes. Y yo entiendo que no ha sido culpa de las propias compañías mineras el que se hayan retrasado algunos y otros hayan sido postergados. Eso es lo peor que nos ha podido pasar. Si toda esa minería hubiera estado hoy día funcionando, el sector eléctrico no tendría ningún problema de verdad, y estaríamos haciendo más inversiones en este momento, ¿no? Entonces, esos son conceptos que se prueban en la realidad. O sea, no hay que perder de vista estos elementos fundamentales de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Muy bien, gracias, Daniel. Realmente, ¿cuánto quisiéramos que el sector minero, que es el motor que impulsa la economía de todos, creciera tal como estaba ahí en los planes, ¿no? Y en las expectativas y el potencial? Ya estamos con el tiempo, Roque y Diego, para, si quieren contestar la pregunta puntual sobre si tienen planes de inversión realmente propios en generación. Evidentemente, nunca hemos sugerido que sea desconectándose del sistema, sería terrible. Bueno, la ventaja es que ya no le tendrían que pagar la cuota al COES, pero bueno, eso es poquito. No, yo creo, estimado César, que escuchando a todos los panelistas, por supuesto me siento muy honrado de estar con todos ellos, esto es casi la hermandad entre la minería y la energía. Claro que sí. Si no hubiera minería, no habría tampoco esa generación, esa transmisión de energía. La industria de la energía en el Perú, que permite que la población en su conjunto tenga energía firme y a buenos precios, es producto de que hay una industria minera. Y eso creo yo que hay que resaltarlo. Yo no es que sea un promotor, sí soy, por supuesto, un promotor de la minería, pero creo que es indispensable decirlo, porque es la verdad. Quiero solamente decirte que para efectos de invertir en energía,
las empresas como Anglo American, Freeport McMoRan o Buenaventura, que estamos inscritos en las bolsas, los accionistas, los inversionistas no entienden que las empresas mineras invirtamos en energía, porque eso es un negocio distinto. Ese no es el negocio minero. El negocio minero para Cerro Verde es producir cobre, para Quellaveco, para Buenaventura producir cobre, oro. Eso es lo que ellos esperan. Y ahí es donde nosotros necesitamos una industria potente en nuestro país que permita tener esa energía firme y a buenos precios en nuestro país, que nos permita, a su vez, producir mejor, más competitivamente y llegar a los mercados internacionales. Nosotros tenemos limitaciones a dónde invertir. Seguramente, si Buenaventura invierte en una mina, todos nuestros inversionistas nos aplauden. Si nosotros invertimos en una planta hidroeléctrica, dicen, ¿y por qué se meten ustedes en ese negocio? Hay que entender un poco la dinámica de los mercados. Precisa tu respuesta, Roque, precisa y aclara mucho. Diego, por favor, para el cierre. Dos cosas muy breves. Lo primero, y suscribo 100% lo que dice Roque, pero de todas maneras yo creo que sí hay oportunidades de asociatividad y buscar fórmulas, sobre todo en energía limpia, energía renovable, justamente con las empresas generadoras. Pero lo que quiero decir es, lo primero que tenemos que ver como empresa minera es eficiencia en nuestros procesos. Entonces, Quellaveco, una vez en operaciones, va a ser una mina 100% digital. ¿Y qué significa eso? Eso significa que es una mina que nos va a poder dar una gestión predictiva. Toda la información va a estar integrada desde el momento en que estamos haciendo geología en mina hasta el momento que estamos despachando el concentrado en el puerto. Entonces, eso nos permite, junto con la automatización, llegar a la automatización en todo lo que son camiones mineros autónomos, por ejemplo, a poder tener en este sistema integrado un 30% de mayor productividad a una mina convencional. Entonces ahí ya vemos una mina eficiente desde el punto de vista de energía, una mina eficiente desde el punto de vista de agua. Sobre los proyectos puntuales, sí quiero resaltar, estamos evaluando en sociedad, en asociatividad con empresas de distribución, con empresas generadoras, oportunidades de energía renovable, en eólica y oportunidades en solar también. Pero quiero poner un par de ejemplos bastante positivos en otras operaciones de Anglo American. En Chile, por ejemplo, hemos puesto una planta fotovoltaica en Los Bronces, encima del cuerpo de agua de la presa de Relaves. Entonces, eso no solo permite generar energía, sino también está permitiendo evitar o reducir la evaporación para poder tener más agua de reuso. Otro tema, por ejemplo, con respecto a lo que mencionaste, en Brasil nosotros estamos desarrollando un proyecto de energía eólica que va a generar 195 megavatios, por ejemplo, y va a reducir la huella de carbono en más de 400.000 toneladas de carbono por año. Entonces, eso también es en beneficio de las metas que nos ponemos como corporación. Finalmente, quería mencionar lo que creo que algunos han comentado, huellas de carbono, nuestras metas importantes es una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero este año en un 22% a nivel de grupo. Para el 2030 tenemos que llegar al 30% y definitivamente para el 2040 tenemos que tener carbono, en todas nuestras operaciones, carbono neutral cero. Entonces, carbono neutral. Lo último que quería mencionar sobre el tema del hidrógeno, Anglo American es parte del Consejo Mundial del Hidrógeno. Y la proyección del Consejo Mundial del Hidrógeno es que hacia el año 2030 el hidrógeno debería abaratarse en un 50% aproximadamente. Si eso es así, como prevé el Consejo Mundial, yo sí creo que estamos hablando de un combustible del futuro. Definitivamente. Nosotros estamos en este momento en asociación también con ENGIE en África, en Sudáfrica, en una operación. Estaríamos poniendo en operación a principios del próximo año el primer camión de 300 toneladas 100% operado con hidrógeno. Entonces, ahí vemos que hay una oportunidad, es un piloto, esperamos que sea el resultado del que estamos esperando y definitivamente eso va a lograr grandes cosas. Termino con esto, César. El propósito de Anglo American a nivel corporativo es
reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Yo creo que los esfuerzos que hacemos en tecnología, los esfuerzos que hacemos en eficiencia, los esfuerzos que hacemos en poder llevar esta ampliación de la frontera eléctrica, ampliación de la frontera agrícola, yo creo que definitivamente es una muestra de ver cómo nuestro esfuerzo de inversión en zonas remotas también tiene que generar ese desarrollo y ese impacto positivo en todas nuestras áreas de influencia y nuestras áreas de interés. Con eso, muchas gracias, César, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a todos los panelistas. Se nos han quedado varios temas del tintero, desarrollar más el tema del hidrógeno verde. Yo quería preguntarles cómo veían la interconexión con los otros países. Hay mucha gente que dice que sería inconveniente, que le quitaría competitividad al mercado peruano, le facilitaría competitividad al vecino. Pero bueno, será para un segundo round que seguramente no faltará. Quiero agradecerles especialmente por haber sido muy puntuales y cortos y clarísimos en sus intervenciones. Es realmente un panel el mejor que me ha tocado en ese aspecto. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Aquí Muchas nos gracias. Le agradecemos a los miembros de este interesante panel, encontrando los puntos en común y en contacto entre la energía y la minería.